Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Escena del Crimen, un programa creado con mi amigo Ricardo Nievas con el único propósito de comunicar y transmitir las ciencias forenses. En este programa, como habíamos anticipado en el anterior, tenemos a un invitado de lujo que queríamos profundizar sobre el tema, pero antes de presentarlo y hablar del tema, damos espacio a nuestros auspiciantes. Lex Artis, un estudio dedicado a la medicina legal y ciencias forenses. www.lexartis.com.ar. Excelencia en servicio de peritaje profesional en las diferentes disciplinas de la criminalística. Laboratorio Pericial Rindlisbacher y Asociados. info@laboratoriopericial.com.ar. Bueno, luego de nuestros auspiciantes, ahora sí, vamos a presentar nuevamente al licenciado Alejandro Centofanti, licenciado en Investigación Criminal, docente investigador, calígrafo público nacional, perito en documentología y perito forense. Especialista en ley de marcas. En la primera edición estuvimos hablando de los delitos que tienen que ver con la infracción a la ley de marcas, y en este segundo programa lo comprometimos como para profundizar y hablar, una vez que nos reunimos con todos estos elementos, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Podemos realizar? ¿Podemos peritar? Nos va a contar un poquito de esto. Alejandro, nuevamente muchísimas gracias por esta segunda invitación aceptada para seguir profundizando de este tema que tanto nos importa, que nos apasiona en realidad. Siempre hablamos de esto fuera de cámara, lo que nos gusta, investigarlo, perfeccionándonos, y que cada vez hay que hacerlo, ¿no? Porque cada vez se pone más complejo esto y inevitablemente hay que seguir investigando. En este caso, quería comenzar esta entrevista, ¿qué te parece? Con unas preguntitas. Perfecto. Saludo primero para vos y para toda la audiencia. Bueno. Y agradezco obviamente la oportunidad y sí, a entera disposición obviamente para abordar el tema. Bueno, muchísimas gracias. Habíamos quedado en lo siguiente, que en esta segunda etapa íbamos a hablar un poco de, una vez que nos reunimos con estos materiales, por el hecho que sea, porque hubo un allanamiento y secuestro de los mismos, se entiende que este material que se encontró en una finca, en un lugar determinado, se sospecha que es espurio. Entonces, ¿es posible realizar un peritaje? ¿Cómo se aborda a partir de tener estos elementos? En algunas imágenes que habíamos visto en el programa anterior, veíamos productos alimenticios, vimos productos industriales, distintos productos de los cuales se sospecha que es un material de producción espuria. ¿Qué hacemos? Bueno, esencialmente lo que hay que entender en realidad en cuanto al delito de la ley de marca, que no se trata de, en realidad, falsificación de instrumentos públicos, es decir, documentación pública. No es que se está falsificando un DNI, un pasaporte, una actuación notarial. Se están falsificando productos que son de una marca determinada y que tienen características propias que esa marca le da y que son distintas de las demás. O sea, no hay una unicidad de criterio, o en realidad está un lugar donde están publicadas todas las características de seguridad de cada prenda o de cada forma de confección. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El primer, en realidad, elemento que hay que en realidad sortear es la cuestión básicamente de lograr reunir la información de la representación legal de la marca. A veces las fuerzas de seguridad, los laboratorios forenses, obviamente tienen registros de estos representantes legales, pero muchas veces no. Entonces, cuando se requiere saber quién es el verdadero representante legal de la marca, lo que se hace es ir al órgano de referencia, que fue el que mencionamos en el programa anterior, que era el Instituto Nacional, obviamente, de la Propiedad Industrial. El INPI, como organismo de registración de las marcas y las designaciones, lo que tiene es un registro verdaderamente bien identificado de todas las representaciones legales, los titulares de los registros marcarios. Perdóname, ¿esa consulta es pública? Yo, por ejemplo, no sé, quiero saber si existen las zapatillas marca Escena del Crimen. ¿Puedo ingresar
a la página de hacer una consulta. Sí. De hecho, en el programa anterior mostramos, en realidad, en una de las diapositivas, mostramos en realidad el link de acceso. Se ingresa desde el sitio web en Argentina, hacia el INPI, obviamente, y hay una página de consulta pública, la cual revela ciertos datos. Ahora, si yo necesito particularmente la identificación, titularidad, el número de documento para poder generar obviamente algún tipo de citación o algún tipo de contacto directo, necesito indispensablemente recurrir obviamente al registro que lo da el área de legales, que es un informe obviamente mucho más certero y completo, si se quiere, y está comunicado de manera oficial, ¿no?, por el organismo. Pero independientemente de eso, lo que decía es el primer punto que tengo que cumplir para la producción de la prueba, es decir, para la producción de la pericia, es lograr identificar primero quién es el representante legal. Con la identificación del representante legal, obviamente, lo que hacen las unidades forenses es ponerse en contacto con esa empresa, esa empresa esencialmente que es la que, o el estudio jurídico que representa la marca, o el titular propio de la marca, y obviamente a partir del material que se tiene como dubitado, el que se tiene secuestrado, el que en realidad está objetado, el que se sospecha que es falso. Se duda su originalidad. Exactamente. Necesitamos recurrir a, obviamente, un homólogo genuino del mismo modelo, o esencialmente del mismo tipo de producción, ¿sí?, con las mismas características. Modelo de producto, es decir, no podría comparar jamás un zapato, un calzado de vestir con un calzado deportivo, por ejemplo. ¿Se entiende? Porque la confección, la capellada, la forma en realidad de la suela, cambia completamente. Tengo que tener elementos homólogos. Si cotejo en realidad calzado deportivo, voy a tener que tener calzado deportivo homólogo al modelo para peritar, y si obviamente estoy haciendo calzado de vestir, tendría que tener el modelo homólogo de calzado de vestir. Con este concepto, o bajo esta premisa, obviamente empieza el trabajo, la actividad. El estudio básicamente es un estudio de confronte, conforme lo indica la ciencia escopométrica o la documentoscópica, pero esencialmente la escopométrica, a nivel comparativo, donde se verifican en realidad mensuras, dimensiones, la presencia o la ausencia de elementos, se verifican si todos los elementos están en realidad ubicados y situados en el mismo lugar y con la misma organización y bajo el mismo tipo de costura o el mismo tipo de tela o el mismo tipo de organización o el mismo tipo de marbetes, etiquetas y logotipos, y a partir de ahí obviamente lo que se hace es el informe comparativo entre ambos. Te hago un stop ahí de lo que me hablabas de las complejidades en medidas de seguridad que hoy por hoy tiene la indumentaria de primera marca, ponele. Bueno, mi hijo es un coleccionista de remeras de fútbol y él, con su poco conocimiento, ha aprendido las etiquetas y las características. Hay etiquetas, vos lo sabés mejor que ninguna, que tienen hologramas, que tienen hilos especiales o costuras que forman diseños distintas a las comunes, que empezaron a tener una complejidad y seguramente eso llevará a una inversión en medidas de seguridad. Cada camiseta veo que tiene, salen como 5 etiquetas del mismo lugar, cada una con cierta información que de alguna manera eso previene o minimiza el fraude o la reproducción espuria. Esencialmente lo que hay que verificar en el producto es que tenga obviamente un número de quit. En realidad, la empresa que tenga, si yo tengo que verificar por las etiquetas, en realidad por los marbetes o las etiquetas que porta la prenda, como bien indicabas vos, lo que tengo que verificar es que esté representado el número de quit, ¿sí?, de la empresa, si es un importador, qué empresa es la importadora, y que obviamente tenga todos los cuidados de la prenda que corresponden al elemento que uno está comprando, es decir, los cuidados, cómo tiene que ser en realidad lavada, cómo debe ser planchada, cómo debe ser secada. Todos estos productos en realidad, o sea, todos estos lineamientos tienen que estar en la prenda. Clarísimo. Por norma, básicamente tienen que tener estos productos. Si es un producto que viene obviamente extranjero, lo que va a tener adherido también es una etiqueta fiscal, una etiqueta de ingreso por aduana, obviamente con el pago de impuesto de aduana correspondiente por el ingreso del material desde el exterior.
o sea, en caso de tratarse de un producto importado. Bien, con Otro la estampilla, elemento, la famosa estampilla. exactamente, la estampilla en realidad verde o azul que tiene el AFIP, básicamente, y que tiene una identificación numérica y tiene medidas de seguridad. Esos sí son documentos que son instrumentos públicos. Si traigo el caso más puntual, por ejemplo, son los cigarrillos. El paquete de cigarrillos tiene un packaging determinado que corresponde a la empresa tabacalera que lo produce, pero arriba tiene un estampillado fiscal que lo circunda, y ese estampillado fiscal es del Estado argentino y se constituye como un instrumento público, porque es un documento que está expedido por el Estado Nacional. Claro. Con lo cual tiene una homologación de medidas de seguridad que yo puedo verificar la autenticidad o falsedad independientemente del producto. Claro. Y verificar, obviamente, a partir de la autenticidad o falsedad del estampillado, si el producto es auténtico o falso. O sea, el producto puede ser genuino y la estampilla puede ser falsa. Y la estampilla puede ser falsa, y esto sería esencialmente una clara evasión fiscal por parte de la empresa productora. Claro. O sea, donde la empresa saca una línea paralela de productos, un producto por la vía legal, por la vía legítima con el pago de impuestos, y saca una vía paralela con una etiqueta falsa o espuria, obviamente, y no paga absolutamente ningún impuesto fiscal. Justamente el cigarrillo, que el impuesto es altísimo. Totalmente. Totalmente. Uno de los elementos principales es esto. También ocurre con elementos que son importados del exterior, donde se importa una línea de productos en realidad que viene por la vía legal, y por cuerda separada obviamente vienen otras líneas de productos que se les falsifica el estampillado fiscal y se las ingresa al país de manera en realidad pirata. Claro. Esencialmente. Por eso es importante tener bien en realidad ambos contextos, ¿no? Esta diferenciación entre los dos conceptos. Pero esencialmente el producto que es auténtico tiene que tener no solamente toda la identificación en cuanto al cuidado y los catálogos de producto determinado, es decir, el cuidado, la mantención, la fecha de vencimiento, elementos básicos son fundamentales, sino también tiene que tener un elemento de referencia, que me refiero a una empresa, un quit, obviamente, que tenga una titularidad y que sea responsable por ese producto. Clarísimo. Ya sea que lo importe o lo produzca en el Estado argentino. Alejandro, sé que nos trajiste para ilustrar unas placas. Me gustaría ver, la numeraste con placa número 6. La número 6. Para ver un poco los productos. Bueno, acá lo que tenemos en pantalla básicamente es en esencia lo que estaba comentando antes, ¿no? Sí. El tema de los elementos de consumo, lo que va en realidad en contra del delito contra la salud. Acá tenemos una marca conocida, no obviamente la he tapado porque no es auspiciante en realidad, todavía. Sí, no corresponde tampoco obviamente mencionarla, pero sí para que vean en realidad la estructura general del producto. Van a ver básicamente cómo se reproduce. Lo que tienen en borde verde en pantalla es el producto auténtico, y lo que está en borde rojo es el producto falso. Fíjense no solamente lo que es el embotellado, cómo cambia la morfología, si bien se trata de imitar, cambia completamente. Lo mismo los fondos de las botellas cambian completamente. La forma del asentamiento en realidad de la fecha de vencimiento, donde en la falsa no hay fecha de producción o de lote de producción, y sí lo hay en la auténtica. Claro. Y después fíjense que cuando hablamos de los productos, dónde está envasado el producto y en realidad cuál es la empresa productora, uno está claramente identificado y el otro no guarda relación en lo absoluto con el elemento. También las formas de cierre, los cierres superiores, son completamente distintos. Esto solamente si hablamos de lo que es el packaging, lo que es el continente, no el contenido. Todo lo que es infracción a la ley de marcas entra dentro de lo que es el continente, en lo que es el packaging, el envoltorio, y el contenido, el producto, va por infracción a la ley de propiedad intelectual, claro, esencialmente, ¿no? Que es el contenido, en este caso el aceite. La empresa productora de aceite, obviamente cuando denuncia en el contexto de ambos delitos, de la ley de marcas y la ley de propiedad intelectual. Claro. La ley de propiedad intelectual por el contenido del producto, y la ley de marcas obviamente por la utilización de la marca propiamente dicha, del dicho logotipo, sin la autorización correspondiente. Pero lo más grave es el contenido, porque el contenido no es de la empresa, y en la cadena de producción, es decir, de estas empresas que son falsas y que falsifican producto, uno no tiene
idea de cuál es el control de calidad de ese elemento que uno está consumiendo. Que no lo tiene muchas veces. No, es que esencialmente se desconoce. Al desconocerlo, evidentemente, me cuesta creer, o nos cuesta creer en realidad a cualquiera de los consumidores, que el producto ha tenido en realidad todos los sistemas de control contra microorganismos en la producción, que ha tenido, que no ha tenido ninguna contaminación ni nada por el estilo. Lo cual es gravísimo. Totalmente. Hoy estamos teniendo maquillajes falsificados, ¿sí? Que las chicas lo utilizan, que se compran en distintas ferias o galerías comerciales, inclusive algunas muy importantes, maquillaje que es caro, productos caros, falso, sí, que son de empresas de renombre, y ha llegado casos que las chicas han tenido distintos problemas en la vista, como por ejemplo orzuelos, como lo mínimo, se han generado de repente contaminaciones y se han generado en realidad conjuntivitis y conjuntivitis graves en algunos casos. En otros casos han tenido en realidad problema por el uso de labiales o por el uso de maquillaje que les ha traído en realidad algún tipo de alergia, problemas dermatológicos. Entonces, o los lentes de contacto. Tremendo, ahí tremendo. Vamos a ver después. Ahora vamos a ver, solución. porque me parece que eso amerita profundizar con el tema de medicina. Sí, sí, por favor. Simplemente te quería hacer una consulta porque tenemos audiencia profesional, no son todos simplemente empresas o estudios jurídicos, sino que tenemos también hay aficionados que saben, te hacía la etiqueta. También me imagino que en ese peritaje entrarán los sistemas de impresión realizados, tanto del original como el sospechado, o ya en este caso está establecido cuál es el falso. ¿Se tiene en cuenta eso? Totalmente, porque en esencia la producción, en realidad, o sea, todo lo que es packaging, básicamente es producción gráfica. Y en la producción gráfica yo tengo que tener todos los contextos, es decir, si hay impresión sobre el material, si hay sobre una etiqueta que está adherida, cuál es el sistema de impresión empleado en el original y en confronte con el auténtico o con el falso, perdón, ver cuáles son las características que difieren entre sí, si los sistemas son análogos o no, si hay diferencias en cuanto a las tramas, ¿sí? Las tramas de producción. A veces lo que se hacen es copiarse las etiquetas o los marbetes por fotocomposición en realidad, o sea, se logra una imagen fotográfica y esa imagen después se reproduce, pero no tiene, sin ningún lugar a dudas, la calidad de un original. Sin duda. O sea, el original que fue diseñado específicamente desde cero, claro, sino que este está obtenido a partir de una imagen con los defectos correspondientes a esa imagen, es decir, a los que contrajo la imagen al momento de la captura. Entonces, todos estos elementos son confrontados y se ponen en un mismo plano de contexto, y esto es lo que se determina, obviamente por correspondencia o no correspondencia, si el producto verdaderamente es auténtico o espurio. Clarísimo. Vi que tenemos o preparaste una diapositiva muy interesante, y mucha gente cuando vea esta diapositiva, que es, si no me equivoco, la número 7. Exacto, la que está en pantalla ahora. Mucha gente se va a sentir identificada porque este producto lo hemos visto cantidad de veces. Y bueno, nada, si nos podés contar algo de este producto tan utilizado. Básicamente es una marca muy conocida de jabón líquido, ¿sí? Por el color seguramente se darán cuenta. Sí. Y si uno mira claramente el mecanismo de cierre de ambas botellas, va a ver en realidad cómo es el auténtico respecto del falso. No solamente la manija de asir, es decir, para tomar el producto, para levantarlo, o sea, esa manija que tiene conformada, sino también la tapa, la estructura de la tapa. Con lo cual lo que se puede ver claramente es que si bien la botella, es decir, el contenedor plástico se quiere imitar, la tapa y la manija en realidad de estructura no se logra concretar de la misma manera, y obviamente son productos que salen al mercado. Acá tenemos otro problema también, seguramente con el delito contra la salud, porque en un jabón líquido en realidad está en contacto con la ropa y la ropa está en contacto con nuestro cuerpo, con lo cual cualquier producto desconocido con el cual generemos un lavado de prenda y que ese producto no esté homologado o no esté controlado en realidad por básicamente los organismos de control estatales, me puede generar tranquilamente una reacción alérgica. Totalmente. Como ya ha ocurrido sí, en más de una oportunidad. Pero un claro ejemplo es
el confronte para que se vea claramente cuáles son las diferencias, por ejemplo, en productos. Cuando uno va a comprar debe ver estas características, debe visualizar bien para poder conocer el producto que compra y que no le vendan un falso por auténtico también, ¿no? Perfecto, me encanta esta ilustración. Arrancamos con productos de la industria alimenticia, seguimos con productos de limpieza y tenemos una placa más. ¿Puede ser que hay productos respecto a indumentaria? Sí, básicamente la figura 7, la 8, lo que abordamos en realidad es... La 7 me parece que es, 7. La 8. La 8, la que tenemos en pantalla. Perfecto. Básicamente lo que podemos ver acá, para un ejemplo claro, es no solamente la confección de la prenda para que se vea bien cuáles son las formas en realidad de los isologotipos, sino que también es importante entender cómo se adhieren los marbetes y las etiquetas. Y si vemos en la pantalla, vemos cómo es el cosido original de la prenda versus, obviamente, el cosido espurio que está agregado con posterioridad. Lo mismo la característica, ¿no? Fíjense la diferenciación en cuanto a la marcación de los talles. Acá en las dos puntas tenemos dos productos, obviamente, que están distanciados entre sí, pero que corresponden a dos productos auténtico-falso, donde vemos en realidad cómo son las etiquetas de este producto de una conocida marca, cómo están identificados y cómo están adheridos y qué ocurre en la prensa, en la espuria, en la prenda espuria. Fíjense que el caso puntual entre ambas es que si bien se ha tratado de reiterar el marbete o la etiqueta con los talles, no guarda la misma correspondencia y la forma de costura de ese elemento respecto del producto propiamente dicho está generado a posterioridad de la confección de la prenda. Cuando en el original se confecciona o se cose el marbete junto a la prenda en el mismo momento de la confección de la prenda. O sea, no se incorpora con posterioridad, sino que se efectúa en un mismo acto de costura. Todo lo que está adosado con posterioridad tiene una doble costura y básicamente no tienen estos elementos que les mencionaba antes, que son esencialmente el número de quit, importador, las formas de cuidado y lavado de la prenda. Son elementos que se suprimen y que obviamente nadie puede rastrear cuál es el origen, claro, esencialmente. Sí. En cambio, en una prenda original uno puede saber desde el importador, desde quién fue el productor y dónde generar los reclamos correspondientes ante cualquier problema o daño que tenga la prenda. Sin duda, clarísimo. Y podemos pasar a la placa siguiente para ver, esto también es preocupante. Totalmente. Lo que tiene que ver con la industria, en este caso eléctrica, ¿verdad? Bueno, acá lo que tienen, más de uno lo conocerá por la imagen, es una llave térmica, básicamente. Esto es gravísimo también. Seguro. La térmica en realidad protege la instalación del incendio. La térmica protege la instalación. Son muy caras, sí. Son muy caras las genuinas, obviamente. Y bueno, la sofisticación que tienen, muchas de estas también funcionan. Algún electricista me dijo mal llamado, pero lo que se llama disyuntor, ¿no? Lo que uno... Bueno, si hablamos de disyuntor, el disyuntor protege la vida. Protege la vida, sin duda. O sea, el disyuntor falso es lo mismo que poner, obviamente, la vida adentro de, básicamente, un vaso de dados, ¿no? Claro. Y decir, bueno, es a la suerte de Dios lo que me puede ocurrir. A veces comprar un producto más barato o comprarlo en un lugar donde no podamos tener en realidad un control, no podamos tener una verdadera identificación de cuáles son las características del producto, o hacer un seguimiento o pedir una factura correspondiente que avale que el producto obviamente sea legítimo, el que compré, y que la persona se haga responsable por lo que me está vendiendo, genera obviamente problemas importantísimos. En el hogar, sin lugar a dudas, una térmica, un disyuntor, como dijimos antes, protege la instalación eléctrica y salva vidas de un incendio, de que se prenda fuego una instalación eléctrica, en el caso de la térmica, y en el disyuntor, esencialmente, salva vidas. O sea, salva vidas. Yo estoy colocando una llave que desconozco el origen, que la pagué más barato y que no sé si verdaderamente es de la marca que me están vendiendo. Y acá se ve claramente, fíjense, no solamente el caso de lo que es la llave, el sistema de llave, en realidad de apertura y cierre del circuito, sino también los anclajes, las características técnicas del producto, se ve claramente en la imagen, ¿sí?
no dice en realidad quién lo diseñó o de dónde, cuál es la procedencia del producto. Si bien se trata de imitar, se trataron de copiar las matricerías, lamentablemente el producto no es el mismo en esencia, y obviamente tenemos que entender que el contenido del producto tampoco es el mismo. Sin duda. Y sin duda. desconocemos qué calidad y con qué nos vamos a encontrar ante un verdadero problema. Si el dispositivo va a funcionar o no, si cumple ante un verdadero función. problema, exactamente. Esta es la gravedad de consumir productos falsos. Claro. Pero como pueden ver, y como puede ver la audiencia, esencialmente la gente compra estos productos. Con lo cual es grave, y es un tema que hay que generar conciencia. Por eso el 8 es una campaña de concientización esencialmente, y esto es generar conciencia, esencialmente. Bueno, y para ir terminando, que estamos ya sobre la hora, también tenemos la placa número 10, ¿verdad? Exacto. Número 10. Bueno, esta de todas son preocupantes. La que acabamos de ver me parece tremendo, sobre todo cuando uno está comprando algo por genuino, porque si bien vimos la estadística de que muchas personas a sabiendas compran el producto porque quiere pertenecer, porque no alcanza para comprar el producto genuino, todo es tremendo. Pero este me parece, de todo, lo pongo en la jerarquía más alta. Este me parece el más grave de todo. Sí, algunos lo toman como producto de belleza, también son productos en realidad que son de óptica. No todos los productos de lentes de contacto son de belleza, sino que también hay obviamente recetados. Sí, para personas como nosotros, con la visión reducida. Y que optan obviamente por usar una lente de contacto. La lente de contacto, sin obviamente ahondar en el contenido, pero sí en el packaging, ya claramente se puede ver una diferencia. En este caso tenemos en el original una flexografía como sistema de impresión versus un offset, en realidad imitado, básicamente porque lo que se ve es claramente el diseño cambia, inclusive salido fuera de registro, mal empastada la imagen. Esta es la calidad de producto que sale al mercado y que se vende en estas ferias que yo comentaba recién, inclusive algunas comerciales importantes que están en la zona céntrica, que venden un producto que se lo venden al público generalmente adolescente o joven, que utiliza estos productos obviamente para cambiar la lente de contacto por el color, obviamente, o diseños distintos, y se encuentra con un producto falso, un producto que en pocas palabras le puede generar una úlcera y le puede generar una pérdida de la vista. O sea, puede perder un sentido. Claro. Básicamente, esencialmente. Esa gravedad, así es. La gravedad totalmente. Te digo más, Federico, la gente que compra productos en la calle en cuanto a lentes. Uno dice, yo me compro un lente de sol en la calle a los puesteros, y total, en realidad es algo descartable, lo uso y, ¿no? El uso y tire. Claro. O lo tengo hasta que se rompa y después, bueno, nada, me compro otro. La dioptría, en realidad, y la forma del lente la genera, que exactamente, genera una desviación visual que en la proyección y en el uso del tiempo me genera un defecto, en realidad, en cuanto a la visión, porque mi visión en realidad está trabajando de una manera distinta. Si bien no soy especialista en la materia, porque no es mi idea hablar a nivel como un oculista, pero sí he consultado a partir de este tipo de productos que aparecen en el mercado, que generan, y de la consulta me han dicho, sí, todo producto que no esté homologado y que esté controlado en la cadena de producción puede generar un serio o un grave daño a la vida o a la salud de las personas. Con lo cual hay que ser muy tajante con esto y entender que estos tipos de productos, y sobre todo para la audiencia, ¿no? Sobre todo para el público joven, las madres, sobre todo los padres, que controlen en realidad sobre todo lo que los hijos compran respecto de maquillajes, ¿sí? Este tipo de productos, porque realmente se ha visto de todo, hasta inclusive ensayos y calidades químicas de los productos, se ha visto hasta contenido de inclusive en materia fecal de animales, claro, en el contenido del producto, con lo cual lo que les digo es gravísimo desde todo sentido, ¿no? La contaminación que puede generar y el daño a la salud que puede generar. Pero esencialmente lo que quiero dejar bien en claro con respecto a la ley de marca es esto, ¿no? Es
la punta del iceberg en realidad la ley de marcas y la propiedad intelectual, y por debajo de la superficie todo esto que no vemos y que genera un serio daño al tejido social. Sin duda. Clarísimo, como siempre, Alejandro. Muy bueno el consejo para los que somos padres con respecto a que los chicos algunas veces quieren adquirir cosas sin tener conciencia de lo que pueda suceder en ese producto espurio. Así que lo tomo como válido, realmente muy bueno. Muchísimas gracias, Alejandro. Muy claro todo, muy preciso al hablar. Gracias. Gracias, Federico, a vos. Bueno, terminamos con el programa de hoy, excelente programa de hoy, justamente en el contexto del 8 de junio, de justamente la lucha contra la falsificación y la piratería. Nos vemos la semana que viene con un nuevo invitado. Muchísimas gracias.